Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, Egunon, buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el honor de darles la bienvenida a la tribuna Euskadi del Forum Europa, en nuestro nombre y en el de los presidentes de las dos entidades que un año más lo hacen posible, BBK y Petronor. Hoy inauguramos nuestra quinta temporada en Euskadi y lo hacemos con el presidente del PNV, la principal fuerza política del País Vasco. Desde el 2 de febrero de hace 5 años hasta ahora, hemos realizado aquí en Bilbao un total de 108 actos y de ellos 35 fueron el curso pasado. Sin duda, ningún otro foro en el País Vasco tiene una actividad tan intensa ni un comportamiento más neutral y plural del que es prueba la diversidad de criterios que representan los 108 ponentes que han intervenido de todos los signos políticos y de las más diversas organizaciones de la sociedad civil vasca. El nuevo curso político se presenta lleno de desafíos y frentes abiertos. Los indicios de recuperación económica en el País Vasco son insuficientes y España sigue tan por detrás de la media europea, con un desempleo lacerante y descomunal. La debilidad del Gobierno Zapatero, que convierte en su último salvavidas al PNV, que nunca le va a vender barato su apoyo, un apoyo que descoloca al Endacari López, aunque éste lo disimula todo lo que puede. El debate de política general en el Parlamento Vasco la semana próxima servirá para que la formación que preside el señor Urkullu subraye las deficiencias de la coalición de facto entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular para gobernar Euskadi, los intentos desesperados de la izquierda abertzale para evitar quedarse al margen de las próximas elecciones municipales. En definitiva, una época extraordinariamente tensa y llena de interés. Por eso, por lo que es y significa el PNV en la sociedad vasca, por lo que es y representa don Iñigo Urkullu, por su hábil manejo de las circunstancias, es un honor recibirle hoy en la tribuna Euskadi del Fórum Europa. Querido amigo, la tribuna es suya. Egunon denoi. Mila esker forum honetako antolatzaileei zuen gonbidapenagatik. Eta mila esker etorri zareten guztioi. Duela urtebete hemen elkartu ginen. Niretzat behintzat, esperientzi erakargarria izan zen hura. Hori da gaur ere nire helburu eta nahia. Aurtengo hitzaldi hau aktualitateari oso lotuta dago. Gai garrantzitsuak dauzkagu eskuartean, alde batetik egoera ekonomikoa eta honi buruz Espainiako aurrekontuen negoziazioa eta Eusko Jaurlaritzaren eginkizuna ikusiko ditugu. Eta bestetik indarkeriaren egoera, etaren azkeneko komunikatuaren ondoren. Gai hauek jorratuko ditut hitzaldi honetan, eta ondoren zuen galderei erantzuten saiatuko naiz, hori bai, eskertuko nuke galdera erretzak izatea. Buenos días a todas, a todos. Agradezco a Nueva Economía Forum y a sus patrocinadores en Euskadi, BBK y Petronor, la gentileza de su invitación a mi participación en esta tribuna Euskadi. Espero corresponder también a todos ustedes con mi visión como presidente del Euskadi Buru Batzar del Partido Nacionalista Vasco de la actual situación política, al tiempo que aportar una reflexión sobre las perspectivas de Euskadi en el medio plazo. Vivimos una coyuntura marcada por 3 vectores: la grave crisis económica y de generación de empleo que estamos padeciendo, la seria crisis política e institucional que se atraviesa en España y en Euskadi, y, como siempre, la necesidad de lograr la paz, manifestada nuevamente ahora con el último comunicado de ETA como trasfondo. Empiezo por este último punto, la necesidad de paz y la correspondencia con la normalización en la convivencia política. Quiero hacerlo desde la defensa de la posición y el compromiso que el Partido Nacionalista Vasco ha mantenido desde siempre en relación al rechazo a la violencia, pero añadiendo también
otras circunstancias. Primero, en torno a la ley de partidos y la imposibilidad de que la autodenominada izquierda abertzale pueda acudir a las citas electorales. Estuvimos, estamos y estaremos en contra de esta ley y, por lo tanto, de la ilegalización de las listas electorales de la izquierda abertzale. Creemos que todas las sensibilidades ideológico-políticas deben estar representadas institucionalmente tras la participación ciudadana en tal decisión. Es a las ciudadanas y a los ciudadanos, con su voto, a quienes corresponde tomar las decisiones y poner a cada fuerza política en su sitio. Lo creemos así con independencia del último comunicado de ETA. Lo hemos defendido y defendemos desde lo más profundo de nuestras convicciones políticas democráticas. La ley de partidos y su consiguiente utilización por parte de aquellos, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular, y de estos, la autodenominada izquierda abertzale, ha dibujado un panorama de representación institucional irreal, en el que una parte de la sociedad vasca no traduce sus convicciones sobre los ámbitos institucionales. La consecuencia es conocida. Dos fuerzas políticas que no reflejan la mayoría social vasca, gobiernan las instituciones comunes de Euskadi. No entendemos ni compartimos la ley de partidos. No entendemos tampoco la contradicción consecuente. Por una parte, se anima a la izquierda abertzale a la asunción exclusiva e incondicional de las vías políticas y democráticas, pero por otra, precisamente en este momento, se plantea una nueva vuelta de tuerca para hacer más restrictiva, en este caso, la ley de régimen electoral. Su modificación se está diseñando otra vez sin contar con el consenso ni la complicidad del sentir mayoritario de la sociedad vasca. Es una ley de España para Euskadi. Se obvia una vez más la opinión de la inmensa mayoría de las vascas y de los vascos. Sobre el comunicado de ETA y el futuro inmediato. Con anterioridad a que ETA hiciera público su último comunicado, la política vasca y gran parte de los medios de comunicación nos hemos visto envueltos una vez más en una maraña de especulaciones, rumores y opiniones, cuyo único objetivo es el posicionamiento de cada cual en un escenario de post-violencia. Este fenómeno no es nuevo. El bien último a alcanzar, la paz, es tan importante que cualquier conjetura sobre el camino que nos conducirá a ella alimenta la expectación o el interés público. Pero no debemos olvidar los errores cometidos en circunstancias similares en un pasado demasiado reciente. Y una de las conclusiones que el Partido Nacionalista Vasco ha sacado de episodios anteriores es que la trascendencia del momento no debe hacernos perder el rumbo y caer en la trampa de dirigir nuestros pasos por una senda laberíntica de actuaciones y declaraciones trazadas por otros. Una estrategia que, afectando directamente a ETA y a la izquierda abertzale ilegalizada, parece querer involucrarnos a todas, a todos, como si en nuestra mano estuviera resolver un problema cuya solución está en el tejado ajeno. ETA, con su último comunicado, nos dejó fríos. En la última década larga hemos vivido dos alto el fuego y procesos varios en este país. Dos momentos en los que la sociedad vivió con gran esperanza la posibilidad de acabar con la violencia y vivir en paz. ETA defraudó en dos ocasiones a la sociedad al volver a matar. Y ETA, en esta ocasión, ha cosechado la frialdad e incluso cierta apatía de la sociedad vasca. Ha habido un momento en el que las ciudadanas y los ciudadanos vascos, al no escuchar lo que esperaban de ETA, no han querido saber más. No han querido detenerse en matices ni interpretaciones. Es una declaración que en realidad solo dice dos cosas. Una constatación, no estoy atentando, y un mensaje al mundo político de su izquierda abertzale. Os dejo hacer por el momento. Un mensaje en condicional implícito, acompañado del mensaje de que yo, ETA, soy el agente negociador. Por lo que respecta a la izquierda abertzale no emancipada, parece tener sus ritmos, busca encontrar el aire que necesita para incorporarse al espacio democrático. Son ritmos diferentes a los de ETA, que sigue creyendo que el final de su actividad armada llegará en un proceso controlado de negociación con el Estado. Son ritmos y tiempos incompatibles entre sí, pero que se entremezclan como consecuencia de no ser capaces de discernir algo obvio,
que la madeja político-militar que han tejido durante años acaba en un nudo gordiano y que éste solo se desbarata con un corte. Mientras esta ruptura no se produzca, mientras se pretenda llevar a puerto la embarcación que zozobra con toda la tripulación a bordo, se correrá el riesgo de un naufragio colectivo. Podrá haber declaraciones de ETA complementarias. La izquierda abertzale tutelada podrá achicar agua con posicionamientos cada vez más nítidos. Podrá haber planteamientos de listas blancas o subrogación del voto en los próximos comicios. Pero sin un cese definitivo de la violencia o una renuncia expresa a la tutela y posterior divorcio de quienes se mantengan armados, no habrá solución en ese mundo. ETA tiene que dar el paso definitivo. Tiene que dejar de aprovisionarse, chantajear, mandar cartas, ordenar la práctica de la violencia callejera. Esto es terrorismo. Y las buenas intenciones no son compatibles con estas acciones. ETA debe empezar por el final, cerrando la página. Y quienes mantenemos la legitimidad democrática debemos empezar por el principio. Primero, por el respeto a los derechos humanos. Y también por la superación de las medidas excepcionales, la derogación, sustitución de esta ley de partidos y el respeto escrupuloso a la pluralidad y a los derechos de opinión, información, reunión y manifestación. Estos son los principios democráticos de una democracia fuerte. El Partido Nacionalista Vasco va a elaborar una iniciativa desde una posición firme. ETA podrá negociar las cuestiones técnicas de su alto el fuego, pero en ningún caso va a adquirir ningún tipo de legitimidad ni representación de la sociedad vasca, ni va a tener capacidad de tutela de un proceso de normalización. No hay tutelas. El futuro de Euskadi está exclusivamente en manos de la sociedad vasca a través de los cauces de la representación democrática. Nuestro partido siempre tenderá la mano a quien desee desligarse de la violencia. Sin violencia hay todo un universo por explorar y por construir. Con la coacción no hay espacio para nada. Continúo con el segundo de los tres vectores. He calificado anteriormente la situación como de crisis política e institucional. Lo afirmo desde el convencimiento de que en estos momentos estamos sufriendo una merma en la capacidad política e institucional del autogobierno de Euskadi. La causa es el pobre ejercicio que está haciendo de la misma el actual gobierno vasco, y más en concreto su lehendakari. Atenazado por el Partido Popular y por la debilidad de Rodríguez Zapatero, el gobierno vasco ha perdido toda autonomía política y, por lo tanto, no está ejerciendo su capacidad. Un primer ejemplo. No emprende la búsqueda de una reforma estatutaria para Euskadi, tal y como comprometió el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Socialista Obrero Español en su programa electoral. Y no lo hace porque se lo impide su socio, el Partido Popular. El gobierno vasco repite de forma mimética las políticas anticrisis de Rodríguez Zapatero. No ejerce la capacidad propia que nos confiere la Comisión Mixta del Concierto, que el lehendakari se comprometió a convocar el día 24 de mayo en su reunión con los diputados generales y que todavía estamos esperando. El gobierno vasco no defiende los intereses de Euskadi tal y como es su obligación institucional. A la hora de negociar las transferencias se conforma y se aquieta con el criterio y la interpretación restrictiva del gobierno español. Incluso parece convertirse en su defensor en Euskadi, su vigilante. Acepta de facto el espíritu de la LOAPA. Dos ejemplos. El propio lehendakari ha dicho ahora que está dispuesto a revisar la negociación de las políticas activas de empleo por encima de lo que ellos mismos habían acordado con el gobierno español. Lo dice cuando constata que el Partido Nacionalista Vasco ejerce su capacidad de influencia directa con el gobierno. En la práctica, está asumiendo que no ha negociado realmente como se debía y podía. Es increíble que sea el propio lehendakari quien marque la línea roja de la Caja Única de la Seguridad Social. No sé si sabe de qué está hablando. El límite lo fija el lehendakari vasco, convertido en apasionado portavoz del gobierno español. Es un despropósito, el mundo al revés. La pregunta importante es, ¿qué es bueno para Euskadi? Y no, ¿qué le interesa al gobierno español? Nos encontramos con la paradoja de un gobierno vasco que limita las potencialidades del autogobierno vasco.
El Gobierno vasco muestra una grave incapacidad política, económica e institucional. No mantiene una interlocución fluida con los partidos políticos. Mi última reunión con el Lehendakari se celebró el 29 de enero. Todavía no hemos obtenido respuesta a nuestros planteamientos. Con el resto de partidos vascos, excepto el Partido Popular, ni siquiera se encuentra. No hay una relación estable con las instituciones públicas. Las diputaciones forales esperan todavía respuesta a las propuestas de su reunión de 24 de mayo. No han recibido ni el acta de aquella reunión. No ve la luz la ley municipal, declarada prioridad absoluta por el Lehendakari hace año y medio. Se retrasa el proyecto de ley, a pesar de que el día 11 de marzo todos los ayuntamientos vascos lograron consensuar una posición común en el marco de Eudel. Estamos asistiendo al incumplimiento flagrante del calendario legislativo que el propio Gobierno divulgó a bombo y platillo. Se comprometió a presentar 21 proyectos de ley este año. Dudamos de que cumpla la mitad de lo prometido. La situación económica es objetivamente peor que la de hace un año. Tenemos más desempleo, con el agravante de que la primera medida del Gobierno fue acudir al máximo de endeudamiento. El Gobierno López ha quebrado el principio de destino de la deuda a la inversión y está destinando parte de la misma a gastos de funcionamiento. La política económica del Gobierno es errática, como lo fueron sus posturas en la oposición. Algo tan vital y estratégico como la fusión de las cajas está sin hacer y cada día que pase va a ser más complicada, porque cada entidad está teniendo que optar, lógicamente, por su propia estrategia. El Partido Nacionalista Vasco planteó el primer proyecto de fusión en 1994. Después vino el 2005 y el último en 2008. Han pasado 14 años. Siempre hemos tenido en contra al PP vasco y al PSE vasco, no al PP español ni al PSOE, sino a sus partidos aquí, que se retrataron brindando con champán por la no fusión de las cajas hace 2 años. Y todo porque esto podría haberse interpretado como un supuesto éxito del Partido Nacionalista Vasco. Un despropósito. El Gobierno vasco no está defendiendo un proyecto de máxima aspiración para el futuro de Euskadi. Y el mejor indicador de esta falta de proyecto es que el Gobierno ha conocido la dimisión de 30 altos cargos durante estos 15 meses. Una media que, si fuera lineal, supondría un cambio cada 2 semanas. Ante esta situación de desgobierno, la posición del Partido Nacionalista Vasco es conocida. Seguiremos ejerciendo la capacidad política en todo momento y en toda institución para progresar como sociedad y como país. Las 10 propuestas que el 29 de enero presenté al Lehendakari siguen siendo válidas. Las propuestas de las 3 diputaciones forales y Eudel al Gobierno vasco el pasado 24 de mayo siguen siendo válidas. Seguiremos realizando propuestas para un mejor gobierno. Las últimas han sido los 2 programas de educación y de normalización del euskera presentados la semana pasada. Las 15 propuestas de resolución presentadas en el Congreso de los Diputados en julio siguen siendo válidas. Las propuestas de acuerdo de estabilidad institucional suscrito el pasado año siguen siendo válidas. Vamos a seguir haciendo propuestas para defender los intereses de Euskadi. No vamos a parar. Esta defensa de los intereses de Euskadi explica nuestro posicionamiento ante la negociación de los presupuestos generales del Estado y entro con ello en el tercer y último vector de esta presentación. Comienzo por una evidencia que a algunos les cuesta asumir, pero que es matemática pura. El Gobierno español necesita apoyos porque los que tiene no le son suficientes. Su único recurso, el único dispuesto a atenderles, es el Partido Nacionalista Vasco. Y nosotros hablamos claro. Aportaremos este apoyo si Euskadi avanza como país y si los vascos avanzamos en la salida de la crisis. Se nos pide responsabilidad y la aportamos. Otros no dan opción. El Partido Popular conoce la delicada situación económica española y su actitud es de acoso y derribo al Gobierno, cuando el acosado y derribado es la estabilidad y las bases para el desarrollo económico. Esta es la responsabilidad del Partido Popular. La misma estrategia de Aznar entre 1993 y 1996. Confrontación total, obsesión por el adelanto electoral como único objetivo. En relación a la situación económica, el diagnóstico es compartido. El deterioro económico que sufre España es grave. El déficit al que se ha aplicado un plan urgente de ajuste dobla el nivel europeo.
Lo mismo el desempleo, que no baja del 20%. Una cifra socialmente escandalosa y económicamente insostenible. Además, las expectativas no son alentadoras. El propio ministro de Trabajo ha reconocido que en el horizonte de 3 o 4 años no se recuperará el empleo. A esta difícil perspectiva económica se une una profunda crisis política. La debilidad del Gobierno es un lastre para la generación de la confianza necesaria para afrontar la crisis, lo sentimos. A esta debilidad se añade una notoria incapacidad para el acuerdo, lo constatamos. Y como consecuencia no se están emprendiendo las políticas y medidas estructurales que la reactivación económica necesita, lo padecemos. Para acometer reformas es preciso estar convencido de lo que hay que hacer y hay que concitar apoyos en torno a un proyecto. Rodríguez Zapatero se encuentra sin proyecto reformista y sin apoyos para las reformas. Sus equilibrios con la geometría variable, es decir, cada día con quien me interese, le han terminado pasando factura. Nosotros hemos demostrado con hechos ser un partido responsable y, sobre todo, consecuente con lo que la sociedad vasca demanda. Hemos estado dispuestos a negociar. Ahora bien, es evidente que el Partido Nacionalista Vasco no es ni va a ser un apoyo incondicional para que Rodríguez Zapatero cumpla la legislatura. Cada uno tiene que ser consecuente con su acción política. Rodríguez Zapatero optó por lesionar al Partido Nacionalista Vasco al provocar que fuésemos desalojados del Gobierno vasco, a pesar de haber ganado las elecciones con holgura. Rechazó en aquel momento nuestro ofrecimiento de estabilidad institucional en el Estado, ante lo que con tiempo suficiente advertimos que venía como coyuntura económica. Por lo tanto, en la negociación con el Gobierno no nos encontramos ante negociaciones de largo alcance, sino centradas en los presupuestos generales del Estado para el 2011. Hoy estamos en una fase previa. Primero tenemos que cerrar el acuerdo sobre políticas activas de empleo tal y como se pactó el pasado año, respetando el espíritu y la letra del Estatuto. Cerrar este acuerdo 2010 es obligatorio para abrir el acuerdo 2011. En cuanto a los presupuestos del próximo año, vamos a comenzar por analizar sus contenidos específicos. Defendemos 4 principios. Primero, la austeridad en el gasto, incluyendo la dimensión de la Administración General del Estado. Segundo, priorizar la inversión pública en infraestructuras. Tercero, somos partidarios, y lo hemos reiterado, de la estabilidad fiscal. Y cuarto, el presupuesto debe incluir medidas de incentivación y apoyo a la actividad empresarial y la reactivación económica, especialmente a través de proyectos de innovación, internacionalización y apoyo a la industria. Vamos a defender además las inversiones directas en Euskadi, propiciando proyectos de inversión interinstitucional en todos los territorios. Y vamos a avanzar en el autogobierno pleno, priorizando el paquete de transferencias socioeconómicas. Se nos dice que esta es una cuestión que corresponde a los gobiernos español y vasco. Es cierto, pero tan cierto como que durante el último año y medio ambos gobiernos no se han preocupado de este tema. Ahora hemos conseguido que se ocupen. Esta es nuestra posición, abierta y transparente. La planteamos porque somos conscientes de que la principal preocupación de la sociedad vasca es la crisis y el desempleo. Ni la sociedad vasca ni la española están para elecciones anticipadas, si hay una opción para que ello no suceda. Tenemos una oportunidad negociadora y la vamos a aprovechar. Cuando las ciudadanas y los ciudadanos votan al Partido Nacionalista Vasco para el Congreso de los Diputados, lo hacen para que defienda los intereses de Euskadi. Votan para que sus diputados, también los senadores, utilicen su capacidad política y sus votos por Euskadi. Estamos en las instituciones para hacer política constructiva en función de sus posibilidades, y ahora tenemos esa posibilidad. Todos saben que el principal objetivo del Partido Nacionalista Vasco es hacer crecer a Euskadi. Nuestra acción política se dirige, como siempre, al desarrollo del autogobierno y, para ello, a completar el traspaso de las competencias pendientes. Somos defensores de la ecuación más autogobierno, más bienestar. Por lo tanto, y resumiendo, no le debemos nada a Rodríguez Zapatero. La sociedad vasca nos pide responsabilidad y su mandato al Partido Nacionalista Vasco es la defensa de los intereses de Euskadi. Si Rodríguez Zapatero quiere aprobar los presupuestos con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, debe tener estas premisas en cuenta.
las conoce de manera detallada, presentada por quien les habla. Actuamos con espíritu de responsabilidad, pero sin ningún tipo de vértigo ante lo que pueda pasar, en uno o en otro sentido. La sociedad vasca quiere que negociemos para conseguir que Euskadi, sus ciudadanas, sus ciudadanos, sea beneficiaria de esa negociación, completando el estatuto, comprometiendo transferencias y sacando adelante proyectos para Euskadi. Este es el espíritu que nos anima. Y, por supuesto, si existe una oportunidad para la paz, esta oportunidad se verá beneficiada por un escenario de estabilidad política e institucional en España. Quiero finalizar con una reflexión política. Las propuestas políticas del Partido Nacionalista Vasco han enfatizado desde siempre dos coordenadas matrices fundamentales para Euskadi: la institucionalización y el desarrollo pleno del autogobierno. Hemos sido en todo tiempo, y continuamos siendo, motor de la organización y la defensa de las instituciones. Hemos sido y continuamos siendo motor del desarrollo del autogobierno vasco. Lo hemos hecho cuando hemos tenido responsabilidad de gobierno y cuando no. Hace 31 años comenzamos una tarea con la aprobación del Estatuto. Una tarea inmensa y compleja: edificar nuestras instituciones a todos los niveles y construir nuestro autogobierno. Hoy podemos decir que hemos hecho los deberes razonablemente bien. Las vascas y los vascos se reconocen en nuestras instituciones. Son conscientes, con orgullo, de que hemos conseguido incrementar nuestros niveles de calidad de vida y nuestra estructura económica, alcanzando los más altos estándares europeos. La tarea está inacabada. Euskadi es acreedora de nuevos poderes de autogobierno que le corresponden conforme al Estatuto. En ese empeño estamos. No se trata de un capricho ni de gula. Se trata sencillamente de que el autogobierno es sinónimo de profundización en nuestra identidad y nuestros derechos, sinónimo de progreso y bienestar. Este propósito conecta con el fenómeno de la globalización, con las modernas tendencias que se están imponiendo en el planeta y en nuestro entorno europeo. Hoy se habla de subsidiariedad, cuyo principio y concepto recoge el Tratado de Lisboa. Todos entendemos la expresión. Pues bien, el Partido Nacionalista Vasco ha propuesto siempre la subsidiariedad como elemento nuclear de la institucionalización de Euskadi, hasta la decisión que en todo caso las vascas y los vascos adopten. Se habla de gobernanza multinivel, un concepto que también nos es cercano. Nuestra pequeña, gran nación es un buen modelo para otras muchas naciones en esta era de la globalización. Y es aquí donde deseo remarcar que nuestras reivindicaciones de desarrollo del autogobierno no solo son conformes a lo acordado en el Estatuto, sino que también son acordes con los requerimientos de esta nueva época que comenzamos a vivir. Y afirmo también que la capacidad de decisión de Euskadi en todos los ámbitos es una oportunidad, una herramienta democrática para construir con todas y todos un futuro mejor. Concluyo. Caminamos con las actuales corrientes de pensamiento político que hablan de eficacia en la gestión pública, de descentralización y subsidiariedad, de gobernanza multinivel, de participación. Lo tenemos claro. Frente a la modernización se sitúan los que se resisten a los cambios, los neocentralistas, los que recelan de la edificación europea, los que buscan refugio en la confortabilidad de las fórmulas del pasado, los conservadores de las épocas pretéritas que carecen de audacia y determinación para enfrentar los nuevos tiempos. Nosotros proponemos un nuevo rumbo. Pensamos globalmente, actuamos localmente. Es un lema conocido. Así lo planteamos en el proceso Think Gaur y así lo desarrollamos en A2, el proyecto de futuro para la Euskadi global. Hemos de poner las luces largas. Nuestra mirada debe atender la dimensión global y también debe proyectarse en nuestra tierra y en sus ciudadanos, en lo local, como los municipios y los territorios reflejan. Esta es nuestra dirección, este es el sentido de nuestra actividad, este es nuestro compromiso para un nuevo futuro para Euskadi. Eskerrik asko. Muchas gracias.
El Partido Nacionalista Vasco es claramente el último salvavidas del presidente Zapatero, o puede serlo. Daniel Eguiguren le pregunta si está convencido usted de que lo mejor para España y para Euskadi es que Zapatero continúe al frente del Gobierno y agote la legislatura. También le preguntan si cree que Zapatero está preocupado por el efecto negativo que un acuerdo con ustedes puede tener en la imagen de fortaleza del Gobierno de Patxi López, o piensa que actúa bajo el principio de sálvese quien pueda. Le preguntan si es verdad que solo quedan unos flecos para llegar a un acuerdo con Rodríguez Zapatero de cara a apoyar los presupuestos generales del Estado. Esto lo pregunta Europa Press. Y hay otra pregunta que dice: ¿podrá la vicepresidenta del Gobierno anunciar el próximo viernes 24 un acuerdo cerrado sobre presupuestos, o tendremos que esperar hasta el 14 de octubre cuando se voten las enmiendas a la totalidad en el Congreso de los Diputados? Bien, sobre la pregunta yo entiendo que quiere decir qué nos merece como confianza Rodríguez Zapatero, con el preámbulo de que somos el salvavidas de Rodríguez Zapatero. Bueno, Zapatero y el Partido Socialista Obrero Español son conscientes de cuál es el recorrido que han hecho en estos años para llegar a esta situación. Ya lo he definido en cuanto a lo que también, de manera recurrente en estos últimos tiempos, se ha catalogado como el ejercicio de la geometría variable practicada por Rodríguez Zapatero y por el Partido Socialista Obrero Español. En todo caso, no nos preocupa a nosotros si somos el salvavidas o no de nadie, ni de Rodríguez Zapatero ni de Mariano Rajoy, de nadie. Nos preocupan los intereses de Euskadi. Y nosotros negociamos los intereses de Euskadi según como los entiende el Partido Nacionalista Vasco y según, en este caso, hablando de transferencias pendientes del Estatuto de Autonomía de Gernika, según los informes del propio Parlamento Vasco en el año 1993 y 1995, votados favorablemente también por el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular. Es eso lo que nos preocupa y lo que nos ocupa. Si las circunstancias son que coyunturalmente es Rodríguez Zapatero quien está en la situación en la que está y que, como consecuencia de que el Partido Nacionalista Vasco, en defensa de los intereses de Euskadi y consiguiendo lo mejor y lo máximo posible para Euskadi, de manera leal al Estatuto de Autonomía de Gernika, eso trae como consecuencia la estabilidad de Rodríguez Zapatero, pues es una consecuencia, pero no es la voluntad del Partido Nacionalista Vasco la de ser salvavidas de nadie, ni de uno ni de otro. En relación a que esto pueda ser motivo de discrepancia entre el presidente del Gobierno español, el Partido Socialista Obrero Español, el Lehendakari, pues tampoco es nuestra preocupación ni ocupación. No es ni nuestra preocupación ni nuestra ocupación. Insisto, nosotros ganamos las elecciones con holgura el pasado 1 de marzo, las elecciones autonómicas, el pasado 1 de marzo del año pasado, 2009. Fuimos desplazados a la oposición, legítimamente, por las circunstancias que se dan en la fotografía institucional. Legítimamente sí, pero también cada uno sabrá con los propósitos que tenían para desplazar al Partido Nacionalista Vasco a la oposición en el Parlamento Vasco. Estas circunstancias nos hacen que nosotros sigamos manteniendo, en todo caso, como partido más votado, la responsabilidad de intentar, insisto, defender los intereses de Euskadi, aquellos intereses que con su voto la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos de Euskadi avala. Si el Lehendakari no es capaz de hacerlo, pues no es nuestro problema. Yo se lo planteé el día 29 de enero, como se lo planteé también en junio del año pasado. Se lo planteé: ¿cuál es el compromiso que tú como Lehendakari tienes en el cumplimiento íntegro del Estatuto de Autonomía? ¿Cuál es el compromiso que tienes en cuanto a la profundización en el autogobierno y la adecuación del autogobierno a la realidad actual? Hasta hoy no conozco respuesta. El problema será, por lo tanto, en defensa de esos intereses, en defensa del cumplimiento íntegro del Estatuto de Autonomía de Gernika, con todas sus dificultades, que el Partido Nacionalista Vasco es leal a esa defensa de intereses y de cumplimiento íntegro del Estatuto de Autonomía, y si eso provoca problemas entre Rodríguez Zapatero y el Lehendakari vasco, pues será su problema. Yo no sé qué es lo que sucederá en el seno del Partido Socialista Obrero Español y en la relación entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Socialista de Euskadi. Segunda pregunta era sobre los flecos
y se planteaba para la aprobación de los presupuestos generales del Estado 2011. No, estamos en todo caso en los flecos para el acuerdo en la transferencia de las políticas activas de empleo, que es cerrar el acuerdo del año 2010. Lo he dicho en mi intervención, no habrá apertura a lo que sea el diálogo para el 2011 si no hay cierre cumpliendo el año 2010. Por lo tanto, no puedo hablar de flecos de los presupuestos generales del Estado cuando todavía ni siquiera hemos cerrado el año 2010. Y la tercera pregunta es la vicepresidenta, si va a poder presentar el proyecto de presupuestos al Consejo de Ministros o, en todo caso, a las Cortes Generales, entiendo. Bueno, tiene que presentarlo. Tiene que presentarlo. Está obligado el Gobierno español a presentar el proyecto de presupuestos a las Cortes Generales del Estado antes del 1 de octubre o del 1 de octubre, para lo cual el Gobierno español tiene que aprobar el anteproyecto de presupuestos generales del Estado en su sesión de Consejo de Ministros, cuando sea, si es el viernes que viene, 24 o cuando sea. Para ello, entiendo que el Partido Socialista Obrero Español y el Gobierno español querrían tener un escenario despejado de qué viabilidad tiene el debate de los presupuestos generales del Estado en su tramitación en las Cortes Generales del Estado. Yo creo que primero es lo primero en lo que es la relación con el Partido Nacionalista Vasco. Y hasta que no se cumpla lo primero, insisto, pues el Partido Socialista Obrero Español y el Gobierno español tienen que ser conscientes de cuál es su situación y de los riesgos que han de asumir de presentar un proyecto de presupuestos generales del Estado a las Cortes Generales del Estado con la espada de Damocles de las enmiendas a la totalidad. Ahí hay tiempo todavía para seguir trabajando, si es que hay voluntad por parte del Gobierno español de entender los planteamientos del Partido Nacionalista Vasco y de comprometerse entendiendo esos planteamientos del Partido Nacionalista Vasco. Amaya Eneko le pregunta si caben fórmulas como el cupo vasco, el del concierto, para abrir la caja única de la Seguridad Social. Bueno, este es uno de los flecos que nosotros tenemos en la negociación de las transferencias de políticas activas de empleo, también de otras. Fíjese que hemos planteado, y quien me acompaña en la mesa a mi izquierda también lo conoce perfectamente, la vía del cupo en otras negociaciones presupuestarias con el Partido Socialista Obrero Español, con el Gobierno español, y no para transferencias, sino para un proyecto tan importante de modernización de Euskadi como es el proyecto de infraestructuras del trazado del tren de alta velocidad en el territorio de Guipúzcoa. Es decir, que esta es una vía que está contemplada también por ley de concierto y que se puede aplicar a las competencias pendientes de ser transferidas y que también la ejecutamos en otras cuestiones que no son competencias contempladas en el Estatuto de Autonomía de Gernika. Pero, efectivamente, este es un punto de discusión con el Gobierno español, pero yendo a la mayor, que es la Caja Única de la Seguridad Social y su afección por la transferencia de las políticas activas de empleo, yo tengo que decir que la interpretación que siempre hemos hecho es que no es Caja Única de la Seguridad Social y que, además de nuestra interpretación, hay una sentencia del Tribunal Constitucional diciendo que las bonificaciones, en su caso, de las políticas activas de empleo, no tienen como destino final la Caja Única de la Seguridad Social. Y este es el planteamiento que defendemos como Partido Nacionalista Vasco. En todo caso, hemos planteado al Gobierno español, no ahora solamente, sino durante muchos años, 30 años, pero en particular en los últimos años, incluso en el año 2007, el Gobierno vasco presentó al Gobierno español una propuesta de decreto de transferencias de las políticas activas de empleo, también contemplando esta opción. Con lo cual, yo creo que como Partido Nacionalista Vasco tenemos bagaje suficiente en relación a esta cuestión como para saber qué es lo que estamos planteando al Gobierno español. Desde el diario El País le preguntan si la concentración de fuerzas abertzales puede recortar en el campo electoral del PNV y si van a recuperar el discurso más soberanista propio de Eguíbar e Ibarretxe. Y desde el diario El Mundo le preguntan si estaría dispuesto el PNV a apoyar estas iniciativas, las de las fuerzas abertzales, tal como hizo a título particular el nacionalista Iñaki Zarraoa. ¿Qué condiciones exigiría usted? Bien,
Empiezo por un matiz, ya que es El País, creo que he entendido, quien pregunta, también por lo que refleja otro medio de comunicación u otros medios de comunicación cuando nosotros hacemos un discurso de Aberri-Eguna o de Alderdi-Eguna, o cuando hemos planteado las propuestas de resolución en el debate del Estado de la Nación, celebrado en el mes de julio pasado, ha habido algún otro medio de comunicación que ha titulado "El PNV se echa al monte". Y vuelve otra vez el PNV más soberanista. Y esto lo han reflejado medios de comunicación, con lo cual esas interpretaciones de que si dentro del Partido Nacionalista Vasco hay unos que son más, que son menos, pues está bien para el juego de los medios de comunicación. A mí no me afectan para nada, insisto. Soy nacionalista y soy abertzale, y sobre eso pues yo creo que ya no caben adjetivos ni graduaciones. Soy nacionalista y soy abertzale, pues no hay nada más. Y esto es el Partido Nacionalista Vasco. Pero en relación a lo que es la confluencia de fuerzas nacionalistas, también nosotros hemos dicho, y el año pasado, como presidente del Partido Nacionalista Vasco, con motivo del 114 aniversario del Partido Nacionalista Vasco, el año pasado, el 31 de julio del año 2009, yo hice una invitación abierta a todas las formaciones políticas, pero en particular a las formaciones abertzales, que estábamos dispuestos a hacer un diagnóstico común desde la visión y desde la óptica abertzale. Pero dicho eso, también hemos dicho en los últimos años, y yo lo reitero en este foro, estamos en contra de todo tipo de políticas que supongan políticas de trincheras o políticas frentistas. Y si denunciamos el pacto PSE-PP como una política frentista, como Partido Nacionalista Vasco no estamos dispuestos a otras fórmulas de políticas frentistas. Otra cosa es que tengamos ámbitos de relación, que tengamos ámbitos de reflexión, de debate, de diagnóstico, desde puntos de vista, pero que para nosotros es claro que el objetivo, desde el respeto a la pluralidad de la sociedad vasca, tiene que ser conformar una sociedad entre todos y entre todas. Desde lo que pueda ser un discurso nacionalista, porque es el discurso que es respaldado mayoritariamente por la sociedad vasca, y es a ello a cuando me refiero a la mayoría social vasca, que no reflejan ni representan el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular, pues ojalá esa es nuestra vocación. Si me preocupa si una confluencia de formaciones nacionalistas resta poder o resta peso específico al Partido Nacionalista Vasco, no, en absoluto. En absoluto, con absoluta tranquilidad, con absoluta confianza. Insisto, las ciudadanas y ciudadanos necesitan saber los proyectos que cada uno de los partidos políticos plantea. Y podemos vivir en la ensoñación o en la ilusión o en el deseo, en la vocación, en la voluntad o en la aspiración de una proclama resumida en una frase, pero queremos construir sociedad, queremos construir pueblo, queremos construir nación, y eso se hace en base a proyectos claros, definidos, y el Partido Nacionalista Vasco tiene su propio proyecto. Yo no sé si una confluencia de formaciones abertzales, llamadas soberanistas, de diverso corte, de izquierdas, socialdemócratas o de no sé qué otro tipo de corte ideológico político, serían capaces de concretar un proyecto político ideológico a presentar a las ciudadanas y ciudadanos. Está muy bien una frase como gran proclama, una aspiración como objetivo, pero el día a día hay que gobernarlo, el día a día hay que ejercitarlo, y el día a día exige respuestas que los partidos políticos le hemos de dar a todos los temas que se presentan en la gestión de cada uno de los días. Y es evidente que el Partido Nacionalista Vasco, con la experiencia incluso de los años 76, 77, 78, que ya en aquel momento también vivimos los planteamientos de una concentración de sensibilidades ideológicas abertzales, y el Partido Nacionalista Vasco apostó por lo que apostó, ha hecho el recorrido en estos últimos 33 años que nos ha traído hasta donde nos ha traído. Fíjese, también se decía en la década pasada que, habiendo sido una coalición electoral Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna, durante los años 2001, 2005, pues el año 2008 o el año 2009 nos presentamos en solitario el Partido Nacionalista Vasco, sin coalición, como en los dos ejercicios de elecciones autonómicas anteriores. Y el año pasado nosotros tuvimos 30 parlamentarios. Otros tuvieron su resultado. El Partido Nacionalista Vasco tuvo el resultado de 30 parlamentarias y parlamentarios.
Con respecto a lo que puedan reflejar actitudes de personas a título individual o a título particular, no me corresponde decir más que el Partido Nacionalista Vasco tiene sus estatutos, cada uno ha de saber si se ajusta y si se adecúa a esos estatutos en función de participar en convocatorias lideradas por otras formaciones políticas, por otras siglas. Pues eso ya es responsabilidad de cada uno. ¿Estarían ustedes dispuestos a excluirles entonces de su formación? ¿A quién? A los que no cumplan los estatutos. Yo creo que debe ser un ejercicio personal. Yo creo que debe ser que el presidente del Euskadi Buru Batzar apele al ejercicio personal, más que al ejercicio punitivo que pudiera promover cualquier afiliado o afiliada del Partido Nacionalista Vasco, no cualquier ejecutiva, sino cualquier afiliado o afiliada del Partido Nacionalista Vasco. Es la persona que hace esos gestos la persona que ha de obrar en consecuencia. María Suárez, de Radio Euskadi, le pregunta si en el próximo Alberdi Eguna tiene prevista alguna iniciativa o mensaje que aluda al comunicado de ETA. Carmen Delso dice: el Gobierno central y el vasco y el PSE han negado que existan contactos con Batasuna, pero Jesús Eguiguren, presidente del Partido Socialista de Euskadi, ha hecho suyas en público frases textuales de un dirigente como Rufi Echevarría. ¿Cree usted a Patxi López, secretario general, y Lehendakari cuando afirma que no hay contactos ni conversaciones? ¿Confía en el liderazgo del Lehendakari en este tema tan delicado? Tras el comunicado que el Euskadi Buru Batzar, el Partido Nacionalista Vasco, emitió en relación al comunicado de ETA, un comunicado del Euskadi Buru Batzar que se refiere al comunicado de ETA y hace un emplazamiento a la autodenominada izquierda abertzale, apelando a la oportunidad que en estos momentos tiene la autodenominada izquierda abertzale ante la necesidad, ante sus ritmos, ante la frialdad, ante el insulto que a mí personalmente me provoca un comunicado de ETA, incluso para la propia autodenominada izquierda abertzale, de erigirse en agente, guardián y garante de lo que pueda ser una negociación con el Estado español de no sé qué mínimos democráticos. También dije personalmente que como Partido Nacionalista Vasco estamos pensando y creo que podremos plantear una iniciativa cuyo anuncio en los medios de comunicación vio la respuesta inmediata de la portavoz del Gobierno vasco. Una respuesta que venía a decir que el liderazgo en la política antiterrorista correspondía al Lehendakari. Yo lo más que me pregunto es quién ha hablado de política antiterrorista o quién ha hablado de una iniciativa antiterrorista. Nosotros solamente hemos dicho una iniciativa. En todo caso, creo que al Lehendakari, como le expresé también en esa reunión citada del 29 de enero, le planteé la necesidad de reflexión en torno a la paz, le planteé la necesidad de reflexión en políticas de distensión, también que pudieran implementarse por parte de las instituciones, de las reflexiones que los partidos políticos pudiéramos hacer. El Partido Nacionalista Vasco en el Alderdi Eguna, pues probablemente plantee de manera más concreta lo que en público ante los medios de comunicación o en una entrevista he planteado como una iniciativa. La estamos trabajando y la estamos trabajando porque tenemos como Partido Nacionalista Vasco también muchas experiencias a nuestras espaldas ya y también iniciativas que hemos promovido. Iniciativas como Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, en la última década están lo que antes y después de la declaración del Cursal en Donostia en el año 2001 planteó el Partido Nacionalista Vasco. Iniciativas también es la que en octubre del año 2005 el Partido Nacionalista Vasco aprobó por el Euskadi Buru Batzar y ratificado por la Asamblea Nacional una iniciativa por el final dialogado de la violencia y por la normalización política de este país, más allá de las iniciativas institucionales que han sido en el pasado, empezando por el Pacto de Ajuria Enea, empezando por el Plan Ardanza, empezando por el nuevo estatuto político, empezando por, o siguiendo, en todo caso, por iniciativas también que gobiernos liderados por el Lehendakari y Ibarretxe han puesto encima de la mesa. Nosotros
hemos iniciado hace un tiempo, como he dicho también en mi exposición, una iniciativa de un proyecto para la Euskadi del futuro en este mundo global, el proyecto A2. Habrá aquí en la sala personas a las que hayamos hecho llegar una reflexión con Euskadi Buru Batzar sobre el diagnóstico base que entendemos que afecta al pueblo vasco y a Euskadi, a la comunidad autónoma de Euskadi en particular. Han sido muchas las aportaciones que hemos recibido y que estamos recibiendo. En base a esas aportaciones, también, a pesar de que la sociedad vasca ha acogido con frialdad el comunicado de ETA, entendemos que, además de eso, la sociedad vasca no deja de emplazarnos a los partidos políticos. Y creo que como Partido Nacionalista Vasco tenemos capacidad de interlocución con todas las formaciones políticas, con todas las sensibilidades ideológicas. Y es voluntad del Partido Nacionalista Vasco plantear a las formaciones políticas, y no avanzaré más, la posibilidad de entrada de un diagnóstico. Creo que en un diagnóstico cabemos todas las sensibilidades ideológicas que hoy queremos representar al conjunto de la sociedad vasca. Estamos trabajando en dicha iniciativa y en su día la propondremos, y no con ánimo de pelear, pugnar, competir con ninguna otra iniciativa, ya sea liderada por el Lehendakari o ya sea liderada por otras formaciones políticas. Lo planteamos el año pasado de cara a una reflexión, un diagnóstico entre las formaciones abertzales. Lo planteamos también en base a la experiencia de iniciativas anteriores y creo que la sociedad vasca merece que los partidos políticos sigamos haciendo los esfuerzos necesarios y no quedándonos quietos a que la fruta madure y caiga madura ya, más que madura, podrida. En relación a los contactos que puedan existir entre el Partido Socialista de Euskadi o el Lehendakari, en su caso, bueno, yo no tengo datos y no voy a especular, no voy a elucubrar. Creo que las manifestaciones de unos y de otros dan paso a lo que puedan ser las interpretaciones abiertas. Es obvio que el Partido Nacionalista Vasco ha estado reunido con la izquierda abertzale no emancipada y es también voluntad del Partido Nacionalista Vasco estar con todas las sensibilidades ideológicas y políticas. Perdone, don Íñigo, pero han seguido viniendo reuniones, preguntas en relación con este tema que se suscita en la reunión. Dice, ¿cuáles son los elementos de la iniciativa que anuncia? ¿Por qué mantiene la incógnita? ¿Es posible que vuelvan a defender un referéndum o consulta popular sobre la soberanía de Euskadi a corto o medio plazo? Bueno, el deseo de que el derecho a decidir se reconozca y además pueda ser ejercitado es permanente en el Partido Nacionalista Vasco. Y cuando también en la exposición apelo a la capacidad de decisión para el autogobierno de Euskadi, para todos los ámbitos de autogobierno, es que es un objetivo permanente del Partido Nacionalista Vasco, pero no es el objetivo que condiciona ninguna iniciativa del Partido Nacionalista Vasco. Es una herramienta que nosotros queremos para la profundización en nuestra identidad como pueblo, pero también para la profundización en el desarrollo y bienestar de las vascas y de los vascos. Entronca con lo que es nuestra concepción de autogobierno. Además con los derechos que creemos que asisten a nuestro pueblo. Pero nuestra iniciativa, en todo caso, creo que como Partido Nacionalista Vasco tenemos que buscar que la autodenominada izquierda abertzale no emancipada, tutelada, o la batasuna ilegalizada, también pueda dar los pasos necesarios. Porque el deseo del Partido Nacionalista Vasco es que todos podamos tener capacidad de tener un proyecto, que ese proyecto político pueda ser defendido en la sociedad y que sea la sociedad la que decida cuál es el proyecto que más le gusta. Pero para ello es claro que el Partido Nacionalista Vasco plantea como premisa una exigencia a ETA, que es el abandono de la violencia, el abandono de la actividad armada. Esa es una premisa que el Partido Nacionalista Vasco tiene clara y la tendrá también, en todo caso, en la iniciativa que plantee.
Sobre esa premisa construiremos después la iniciativa en función del respeto a los derechos civiles, a las libertades individuales, a lo que es la pluralidad de la sociedad vasca, a lo que es el respeto a lo construido hasta ahora, el respeto a lo que pueda ser el derecho a decidir, todo lo demás sobre la premisa de la exigencia a ETA del abandono definitivo o, en todo caso, de la disociación en ese mundo que se vino a denominar Movimiento de Liberación Nacional Vasco. El proyecto de la fuente de neutrones fue emblemático. Ahora Suecia no encuentra financiación y la sede vasca no puede responder a sus compromisos. ¿Ha formado parte o puede formar parte todavía de la negociación del PNV con el Gobierno de Madrid o podemos dar el proyecto por definitivamente muerto? Fue una de las propuestas de resolución planteadas por el Grupo Vasco en las Cortes Generales del Estado en el debate del Estado de la Nación. Fue una de las propuestas de resolución sobre la cual entendemos que el Gobierno español ha manifestado su compromiso. Pero todavía este mes de julio ha sido una propuesta de resolución del Grupo Vasco, del grupo que está conformado por los diputados y senadora del Partido Nacionalista Vasco en las Cortes Generales del Estado. En diversas ocasiones usted ha reclamado que los excargos públicos e internos del PNV implicados en un presunto caso de corrupción en Álava entreguen sus carnés de afiliados. Hasta ahora no le han hecho caso y le preguntan si está dispuesto usted a modificar los estatutos de su partido o hacerlos valer para actuar desde el EBB para suspenderles de militancia. Le preguntan también si hay ya fecha para que usted presida la inauguración de su flamante nueva sede en Vitoria, que se ha convertido en uno de los símbolos de esta presunta trama. Y también le preguntan, desde las mesas de prensa, si aprueba usted que personas vinculadas con el PNV denuncien a periodistas por informar sobre un supuesto caso de espionaje en Álava. Bien, sobre la primera cuestión, pues es un tema que internamente es delicado. También en lo que respecta al respeto a las personas es delicado y yo intento medir las palabras. No será que no me hayan hecho caso a mí, será que no han hecho caso al Euskadi Buru Batzar, que no han hecho caso a la Ejecutiva Nacional del Partido Nacionalista Vasco. Otra cosa es que yo haya verbalizado lo que el Euskadi Buru Batzar haya decidido. Y solamente pedimos que, para dejar todavía mucho más claro de lo que yo creo que ya está, y no me preocupa ya este tema en lo que es la afección al Partido Nacionalista Vasco, para dejar todavía mucho más claro que el Partido Nacionalista Vasco no tiene nada que ver. Y ese es el propósito del Partido Nacionalista Vasco, decir claramente a la sociedad vasca que aquellos supuestos casos de corrupción no afectan al Partido Nacionalista Vasco. Y que si en esos supuestos casos de corrupción son intervenciones personales o actuaciones personales, lo que hacemos como Partido Nacionalista Vasco es, mire, hay un proceso judicial, respetamos el proceso judicial partiendo de la presunción de inocencia, queriendo creer en la inocencia, pero esperando que sea el proceso judicial el que dilucide lo que tenga que dilucidar. No nos corresponde a nosotros, y no con estas palabras, y no con el planteamiento de que dejen el carnet encima de la mesa, estamos haciendo un juicio paralelo. No, en absoluto. Estamos preservando la imagen de honestidad, transparencia, claridad del Partido Nacionalista Vasco. Y todo lo demás, ojalá que sean inocentes, queriendo creer en la inocencia y creyendo en la presunción de inocencia. Los estatutos del Partido Nacionalista Vasco, pues evidentemente ante este tipo de situaciones creo que han de ser modificados. A la ejecutiva del Partido Nacionalista Vasco ni a ninguna ejecutiva le confieren los estatutos ninguna potestad, ninguna facultad para actuar de oficio. Entonces, sí creo que llegados al siglo XXI, con este tipo de situaciones que en lo que afecta al Partido Nacionalista Vasco, 30 años después de gobierno de las instituciones, yo me enorgullezco enormemente de la trayectoria que como Partido Nacionalista Vasco hemos tenido en la transparencia y gestión del gobierno de las instituciones que hemos liderado como Partido Nacionalista Vasco. Si hay fecha para la inauguración de la flagrante sede del Partido Nacionalista Vasco en Araba, pues mire, tenemos fecha para la inauguración de la flagrante sede del Partido Nacionalista Vasco en Amorebieta el domingo próximo.
el día 3 de octubre en el barrio de Güeñes, en el barrio de Olacuaga, y así vamos sumando. Llegará su momento. Por cierto, hablando de Araba, ¿cuándo hará público quién será el candidato del PNV a la alcaldía de Vitoria? Cuando la Asamblea Territorial ratifique lo que haya sido la decisión de las asambleas municipales, de las organizaciones municipales de Vitoria-Gasteiz. A finales de julio se conformó una comisión para ver los perfiles necesarios para la persona que sea la elegida como mejor candidato o candidata a la alcaldía de Gasteiz, y este es el proceso en el que ya está inmersa la organización, las organizaciones municipales de Vitoria-Gasteiz y, en su caso, después la organización territorial de Araba. Como usted ha dicho en su intervención, la fusión de las cajas vascas está por hacer, mientras una de ellas, la BBK, tiene planeado crecer extraordinariamente por la adquisición de Caja Sur. Y hay muchas preguntas, por cierto. Dice, ¿cree que se puede abrir un proceso ahora? Desde las cajas BBK y Kutxa se afirma que ahora no es el momento. ¿Habría nuevas circunstancias que permitan avanzar? También desde el Museo Benedicto le preguntan si se puede saber la raíz que impide realmente la fusión de nuestras cajas tan necesaria para el País Vasco. Bueno, la raíz que impide la fusión de las cajas la he dicho también en mi intervención. Las interpretaciones que el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular del País Vasco han tenido en los procesos anteriores de que era un proyecto que beneficiaba al Partido Nacionalista Vasco. A la vista está que se han perdido oportunidades manifiestas. Sobre si es el tiempo o no de la fusión de las cajas, en la mesa me acompaña el presidente de BBK. Yo siempre he dicho también que respeto lo que los gestores de las cajas digan, tanto en lo que ha sido su iniciativa. Está también presente en la sala los dos expresidentes de BBK anteriores al actual, y he dicho siempre también en lo que ha sido sus iniciativas como presidentes de BBK que el Partido Nacionalista Vasco respetaría lo que ellos plantearían. Ellos han sido los que han planteado la conveniencia de los procesos de fusión de las cajas, además de lo que políticamente el Partido Nacionalista Vasco pueda decir, desde lo que es un punto de vista empresarial, desde lo que es un punto de vista de fortaleza de institución financiera. En estos momentos, en un momento en el que hay que ordenar las gestiones de cada una de las cajas, y también me refiero que ha sido a finales del mes de julio cuando la Vital Kutxa ha procedido también a la elección de su nuevo presidente de caja, y con lo cual habrá que también esperar lo que como proyecto tenga la Vital Kutxa, pero en todo caso creo que en tiempo de crisis que están afrontando también los responsables de las instituciones financieras, con procesos también como el que se ha mencionado de fusión con Cajasur por parte de BBK, pues creo que ellos son los que tienen que marcar los tiempos, ellos son los que tienen que marcar los ritmos. Don Íñigo, en nombre de las dos entidades que hacen posible Tribuna Euskadi, Petronor y BBK, le corresponde hoy despedir este acto a don Mario Fernández. Como siempre, para cerrar el acto, en primer lugar, agradecer al señor Urkullu su atención, su amabilidad por acceder a la petición formulada para que comparezca en este acto, y, naturalmente, a todos ustedes por su presencia y a las autoridades que nos acompañan, encabezadas por el señor diputado general de Vizcaya. Por cierto, señor diputado general de Vizcaya, a la vista de la escasa capacidad de convocatoria del señor Urkullu, tal vez tendríamos que contemplar que la siguiente ocasión que le invitemos ya se mes habría terminado. Quiero agradecerle también que probablemente es el acto inaugural de este nuevo curso, como decía Jesús Luis Rodríguez, ¿no? Me da la impresión que desde el punto de vista político probablemente el señor Urkullu hubiese preferido que fuera en otro momento, porque cuando se está en una época de negociaciones, pues es mejor esperar que concluyan al tener que exponerse a las preguntas. No ha hurtado usted ningún tema, ha entrado a todos los temas que le han preguntado, y creo que ha acreditado, además de una extraordinaria solidez, una gran claridad y brillantez. Y, en consecuencia, le agradezco nuevamente su presencia y a todos ustedes. Eskerrik asko.